¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo fue que nuestra visión del mundo cambió tanto? ¿Cómo pasamos de creer en un universo creado por Dios, con un propósito para cada cosa, a verlo como una gran máquina de leyes físicas indiferentes? Bueno, esa es la historia que vamos a desglosar hoy. El relato de un cambio de mentalidad gigantesco en la historia de Occidente. Vamos a meternos de lleno en este viaje. Por más de un milenio, la realidad se veía así. El punto de partida es un universo que tiene sentido. Hay una palabra clave aquí, teleológico. Suena complicada, pero la idea es sencilla. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito, una finalidad. Nada era por casualidad. La razón de ser de una estrella o de una hormiga estaba garantizada por una mente divina, que no solo le dio al play al universo, sino que lo sostenía cada segundo. Una idea, la verdad, muy distinta a la nuestra de leyes naturales que funcionan solitas. Ok, ya establecimos el punto de partida, pero ¿cómo se sentía vivir en un mundo así de estructurado? ¿Qué significaba en el día a día que el cosmos entero tuviera un sentido tan claro? Vamos a verlo. Miren, en esta cosmovisión, cada pieza del rompecabezas encajaba. El ser humano no era un accidente en un planeta perdido. No, era el centro del escenario, creado a imagen y semejanza de Dios. La verdad no era algo que uno descubría experimentando, sino algo que se recibía, que era revelado y que la Iglesia interpretaba. ¿Y la razón? ¿Qué papel jugaba? Pues la razón no estaba para dudar de la fe, sino para defenderla. Era como su abogada. Por eso, cualquier cosa que pasara, una buena cosecha o una plaga, no era un simple hecho, tenía un significado moral, un mensaje divino. Pero este edificio de ideas, que parecía a prueba de todo, con el tiempo empezó a mostrar grietas. Muy de a poco, nuevas formas de pensar y nuevos descubrimientos comenzaron a sacudir los cimientos de esta visión del mundo. Y esta tabla lo resume perfecto. Con el Renacimiento y el humanismo, el reflector cambia. Se mueve de Dios, o sea, del teocentrismo, al ser humano, el antropocentrismo. La fe, que era la única fuente de verdad, de repente tiene competencia, la razón humana, y la idea de obedecer a la autoridad sin chistar es desafiada por un nuevo valor, la autonomía, el pensar por uno mismo. Y si el humanismo le dio poder a la razón del individuo, la Reforma Protestante hizo lo mismo con su conciencia. Al romperse la autoridad única de la Iglesia Católica, se abrió una puerta enorme para que cada persona pudiera leer e interpretar las Escrituras a su manera. La idea de una sola verdad, manejada por una sola institución, empezó a debilitarse. Y mientras todo esto pasaba en el mundo de las ideas y la religión, la ciencia estaba preparando sus propios golpes. A partir del siglo XV, gente como Copérnico y Galileo apuntaron sus telescopios al cielo y lo que vieron no cuadraba con el modelo oficial. Resulta que la Tierra no era el centro de todo. Esto no fue una simple grieta, fue un terremoto para la cosmovisión de la época. Y con ese impulso llegamos a la Ilustración. Este es el momento en que la razón humana deja de ser una simple herramienta y pasa a ser la reina, la jueza suprema que decide qué es real y qué no. Pensemos en la física de Newton. Describía un universo que funcionaba con la precisión de un reloj. Inspirados por esto, los pensadores de la Ilustración empezaron a ver a Dios de otra manera. Ya no tanto como un padre pendiente de todo, sino como un ingeniero increíble. Un Dios relojero que diseña la máquina perfecta, le da cuerda con sus leyes naturales y la deja funcionar. Dios se vuelve más distante, menos necesario en el día a día. Aquí la filosofía empieza a trazar una línea muy clara entre la fe y la razón. David Hume lo plantea de forma brutal. A ver, seamos lógicos. ¿Qué es más probable? ¿Que de repente se rompa una ley fundamental del universo? ¿O que la persona que cuenta la historia del milagro se equivoque, mienta o haya malinterpretado algo? Desde esta perspectiva, la fe queda del lado de lo no racional. Y claro, estas ideas no se quedaron solo en los libros, tuvieron consecuencias políticas gigantescas. La Revolución Francesa, por ejemplo, tomó este pensamiento y lo convirtió en ley, separando a la Iglesia del Estado. La religión dejó de ser el sistema operativo de la sociedad para convertirse en un asunto privado, personal. Si la Ilustración puso a Dios a una distancia prudente, el siglo XIX fue por todo. El ataque a la idea de Dios se volvió mucho más frontal,
y, hay que decirlo, mucho más radical. Esta línea de tiempo parece un ataque coordinado. Por un lado, Auguste Comte dice, se acabó, el único conocimiento válido es el científico. Luego, Ludwig Feuerbach lanza una bomba al corazón de la religión, como ya veremos. Casi al mismo tiempo, Charles Darwin pone sobre la mesa la pieza que faltaba para explicar la vida sin un diseñador. Y para rematar, los maestros de las sospechas se encargan de demoler lo que quedaba en pie. Marx dice que la religión es un tranquilizante para oprimir al pueblo. Nietzsche declara la muerte de Dios y Freud la analiza como una ilusión, una neurosis colectiva. Esta frase es dinamita pura. Lo que Feuerbach propuso es revolucionario. Dijo que todas esas cualidades que le atribuimos a Dios, la bondad infinita, la sabiduría perfecta, el poder absoluto, no son más que nuestras propias cualidades humanas, pero proyectadas e idealizadas en un ser externo. O sea, que al estudiar a Dios, en realidad nos estamos estudiando a nosotros mismos, nuestros anhelos más profundos. La teología se convierte en antropología. Y de aquí surge el cientificismo. Ojo, no es lo mismo que ciencia. Es una postura filosófica que dice que si algo no se puede medir o probar en un laboratorio, entonces no es conocimiento real, es solo una opinión. La ciencia pasa de ser una herramienta a ser el único juez de la verdad. El escenario estaba perfectamente preparado para recibir la idea que daría el golpe de gracia al viejo cosmos. Y esa idea, por supuesto, fue la teoría de la evolución. El golpe final. El que no solo sacó a Dios del trono, sino que hizo volar el trono en 1000 pedazos. La genialidad de Darwin fue proponer un mecanismo ciego y natural, la selección natural, capaz de explicar toda la complejidad de la vida. Ya no se necesitaba un planificador. Las especies simplemente se adaptan a su entorno a través de variaciones al azar y la supervivencia del que mejor se ajusta. La pregunta ¿para qué? Simplemente deja de tener sentido. Esta tabla resume la revolución de un vistazo. Donde antes se veía diseño, ahora se ve azar. Donde había propósito, ahora hay un proceso de selección. La creación es sustituida por la evolución. Es un reseteo completo del sistema operativo con el que entendíamos qué es la vida. Y la consecuencia más heavy fue para nosotros mismos. Dejamos de ser el personaje principal de la historia de la creación para convertirnos en una rama más del árbol de la vida. Un resultado contingente, accidental, de un largo proceso natural que no tenía ninguna dirección en particular. Entonces, todo este proceso puede verse como un desplazamiento en 4 actos. Primero, Dios pasa de ser un protagonista activo a un director que se va después de dar las primeras órdenes. Luego, se plantea que en realidad es un personaje inventado por los actores. Y al final, se concluye que la obra se explica perfectamente sin necesidad de un director. Dios se convierte en una hipótesis innecesaria. ¿Y con qué nos quedamos? Con la cosmovisión que en gran medida domina hoy. Un universo materialista y naturalista que se explica a sí mismo. Un sistema cerrado donde todo, hasta la conciencia, tiene que tener una explicación física o biológica. Y el sentido de la vida o los valores morales no son algo que se descubre allá afuera, sino algo que cada uno de nosotros tiene que construir. En definitiva, el viaje ha sido tremendo. Pasamos de vivir en un cosmos que era como un gran poema lleno de símbolos que había que interpretar, a vivir en un universo que es como una máquina compleja que simplemente hay que describir. De un orden que venía de afuera, de algo trascendente, a un orden que surge de las propias reglas de la materia. Y esto nos deja con la gran pregunta de nuestro tiempo. Si ya no hay un guión escrito para nosotros en el universo, si no tenemos un rol asignado de antemano, entonces, ¿cómo encontramos nuestro propósito? ¿Qué o quién define nuestro lugar y nuestro valor en este cosmos inmenso e indiferente? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire después de este increíble viaje intelectual.